Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este podcast de noticiasdigital.net. Mi nombre es Luis Cárdenas y hoy comenzamos con un tema que ha simbrado al país guatemalteco, que ha simbrado a nuestros hermanos en Guatemala. Y es que México, lejos de las exportaciones que puede presumir el gobierno federal, lejos del paraíso económico del que en algunas ocasiones podrá presumir el presidente Calderón, lejos del paraíso en oportunidades que ven algunos políticos en miras a las elecciones de 2012, lo que exporta es también, o mejor dicho, nada más, ya usted lo podrá analizar como quiera, violencia, terror, vergüenza y pánico. Estoy hablando de la masacre acontecida el pasado sábado en Guatemala, en donde llegaron a la finca de Los Cocos, ubicada en el departamento, en el municipio, podríamos decirlo aquí en México, de Petén, allá en Guatemala, le insisto. Llegaron un grupo armado y mataron y decapitaron a más de 27 personas, dejaron sus cabezas, dejaron sus cuerpos expandidos, dejaron sus cabezas y sus cuerpos tirados en esta finca, porque al parecer había un problema con el cobro de cuotas o con algún ajuste de cuentas, el que usted quiera y el que ya quizá en algún momento investigará la autoridad con el dueño de la finca. Todo esto también hay algunas otras versiones que apuntan hacia el hecho de que había sido una represalia por el asesinato de un narcotraficante que había acontecido ese mismo sábado. El hecho ha simbrado a Guatemala y ha provocado que este país centroamericano, que este país hermano al sur de México, decrete un estado de excepción, un estado de sitio por 30 días o hasta que logren concluir las investigaciones y puedan garantizar de una u otra forma la seguridad a su población. Los estados de sitio, los estados de excepción, la aplicación de la ley marcial, por decirlo de alguna forma más clara, más concreta, provoca dentro de la ciudadanía una enorme molestia porque hay una supresión de los derechos individuales, hay una supresión de las garantías individuales, hay una supresión de los derechos inclusive hasta políticos que puede uno hacer, como la manifestación, como la libre expresión de las ideas, etcétera. En el caso de Guatemala, bueno, pues se ha decretado este estado en el sentido de poder detener a las personas sin un proceso previo y poder interrogarlas para tratar de ubicar a los responsables. Hasta el momento, bueno, hay algunas investigaciones, pero ¿sabe lo interesante de este caso? Y bueno, ya las personas que vean este podcast en Guatemala podrán comentarlo con muchísimo mayor claridad, es que el presidente de Guatemala, el mismo presidente Álvaro Colom, ha estado al frente de estas investigaciones. Ha estado en el lugar de los hechos. Claro, Guatemala no es lo mismo que México. Claro, Guatemala se podrá argumentar, es un país más pequeño, es lo que usted quiera. Pero lo cierto es que con una masacre, con este número, con una masacre de personas, pues ha provocado un estado de sitio y la investigación inmediata encabezada por el mismo Ejecutivo. Mientras eso pasa, México tardó casi 3 días en emitir un comunicado, una condolencia hacia Guatemala, siendo que los el grupo armado que llegó a Guatemala, que llegó a la finca de Los Cocos y que mató a estas personas y las decapitó y dejó sus cuerpos tirados ahí, adivine, exactamente, es el grupo de los Zetas, integrado, no duda, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, integrado por excaidiles, integrado por Zetas mexicanos y Zetas guatemaltecos. Hace unos meses, en enero de 2011, el embajador de México en Guatemala se lavaba las manos, discúlpeme la expresión, el muy cabrón, se lavaba las manos y decía que lo que sucedía allá en Guatemala era por violencia que se generaba ahí mismo en ese país y no tenía nada que ver la presencia de grupos delictivos mexicanos, casi hasta negaba esta presencia. Es una contradicción impresionante en el discurso oficial,
Porque el mismo Calderón ha dicho que los criminales son un grupo de criminales precisamente de organizaciones transnacionales. Es evidente que lo que está provocando esta violencia en México se está exportando, se está yendo hacia el sur, se está yendo hacia Guatemala, hacia El Salvador, hacia Honduras, hacia muchos países centroamericanos, y está mostrando el control que se tiene en el mercado de las drogas, en el mercado del tráfico de personas, en todos los mercados ilegales, pero además, y lo más grave de todo esto, es que lo que también se exporta es la violencia, es la sinrazón, el sinsentido, casi el vómito de personas que son estos desgraciados, estos bastardos, estos infelices, estos criminales que perdieron el alma hace mucho tiempo y que decapitan, descuartizan, hacen todo sin pensar pues ya en absolutamente nada. En el caso de Guatemala fueron campesinos, no estamos hablando de enemigos de la droga, fueron campesinos. Se van contra las personas más débiles, contra las personas más pobres, las joden, y las joden para mandar un mensaje a sus rivales o para mandar un mensaje a la misma población. El hecho es que Guatemala, le insisto, pone un estado de sitio. El hecho es que Guatemala está encabezando las investigaciones su mismo presidente, y aquí tenemos a Calderón tuiteando pendejadas como que fue al concierto de YouTube. Aquí tenemos al presidente de la República haciendo chistes en el cambio, en cumbres de cambio climático, en reuniones sobre el cambio climático, diciendo que espera que no se ponga tan caliente el calentamiento global como se puso un partido de fútbol. Tenemos a un presidente bufón, tenemos a un presidente payaso, tenemos a un presidente que es una vergüenza nacional y que está haciendo todo lo posible por tratar de tapar el sol, que no es un sol ya sino un infierno, con un pobre y pequeño dedito que obviamente no le alcanza. La estrategia se la gritan, la estrategia se la gritan los ciudadanos, la estrategia se la gritan los políticos, inclusive hasta dentro de su mismo partido, inclusive hasta dentro de su mismo gabinete, pero no quiere escuchar. Los hombres que son pequeños de ideas casi nunca quieren escuchar. Los hombres que son aferrados nunca quieren escuchar. Y está bien cuando la decisión es suya, está bien cuando lo que están jugándose es propio, pero en el caso de un país, en el caso de un jefe de Estado, en el caso del papel que tiene Calderón, debería de abrir un poquito más las orejitas y ponerse a escuchar lo que está diciendo la población, lo que le está gritando la población. Es hora de un cambio verdadero de estrategia, y no únicamente del reclamo ciudadano, sino una estrategia que funcione, de una estrategia en donde quizás si se tienen que tomar medidas antipopulares tengan que tomarse, pero de una vez por todas, y bien tomadas, no a lo pendejo, no con chistecitos. Ahí tiene Guatemala. Yo me puse a preguntarme, realmente me llamaba mucho la atención. Si en Guatemala está pasando esto, si en Guatemala el presidente Colom ha decidido un estado de sitio por una masacre de poco más de 27 personas, ¿qué pasará en México con las fosas de Durango, o con las fosas de San Fernando, o con los 72 migrantes de San Fernando, con los 200 más que van en Durango, con las masacres constantes que se van dando en Juárez? ¿Qué pasará? ¿No será también momento de hacerlo como lo hacen en Guatemala, un estado de sitio, pero que realmente vaya a una investigación concreta? ¿O es que aquí las autoridades están metidas hasta el culo y no quieren comenzar a hacer las investigaciones porque en una de esas salen extremadamente manchados? ¿Quién sabe? Habrá que ver, también los ciudadanos de Guatemala tendrán que opinar al respecto del estado de sitio, tendrán que opinar al respecto de las decisiones que está tomando su presidente. Bueno, pues hasta aquí esta reflexión. Mi nombre es Luis Cárdenas, muchísimas gracias por escucharnos en este editorial de noticiasdigital.net. Una disculpa por no haber publicado los editoriales anteriores, un poco complicado, y nos escuchamos y nos vemos mañana en otro editorial, y usted ya sabe de dónde escucharme de 1 a 3 de la tarde. Cuídese mucho, que pase un muy buen día. Hasta mañana. Y está el Twitter, soy un hereje, y también el facebook.com/noticiasdigitalmx. Cuídese mucho, hasta mañana.